Es una clase sencilla, rápida. Creo que para lo que ya conocen de inmunología, realmente esto no va a ser algo que les provoque mayor problema, pero curiosamente son las enfermedades que más van a estar viendo, pues a nivel de la consulta general. La rinitis alérgica, e incluso algunos de ustedes probablemente la padecerán, es uno de los principales motivos de consulta, pues general, de hecho. Y a veces uno la toma como algo que no tiene la menor importancia, pero creo que los que han padecido de rinitis alérgica, pues saben a lo que me refiero. Es realmente muy molesto estar siempre con el moco o estornudando o dependiendo de un pañuelo las 24 horas del día. Y esto para un arquitecto, un cirujano, puede llegar a ser catastrófico, ¿eh? Imagínense el cubrebocas lleno de moco, ¿no? Y ahora con lo del COVID, pues para cualquier persona o para un arquitecto que tiene que estar con la cabeza agachada en planos y estar dibujando todo el tiempo, estarse teniendo que sonar, puede llegar a ser algo evidentemente pues muy catastrófico. La idea es establecer la definición de la rinitis alérgica, su patogénesis, que estoy seguro que ya a estas alturas ustedes ya se imaginan, pues cuál es realmente la causa, ¿verdad?, de la rinitis alérgica, que evidentemente pues es un tipo de reacción de enfermedad por hipersensibilidad tipo 1, dependiendo de IgE. ¿Cuál sería el diagnóstico? La forma de hacer el diagnóstico, qué tratamiento le damos a la rinitis alérgica y algunas conclusiones de su servidor. Por definición, porque mucha gente dice, bueno, pues es que si estornuda, ¿cómo voy a saber si es estornudo o esa comezón en la nariz es por una alergia o no? La definición es que tiene que tener una tetrada. Realmente son estornudos en salva, es decir, no son esos estornudos de que, ay, alguien estornudó una vez y ya, no. El estornudo le viene, achú, 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 viene como 3 o 4 estornudos seguidillos, son seguidillas de estornudo. Lo segundo es que hay mucha salida de moco, habitualmente este moco es cristalino, evidentemente puede iniciar siendo cristalino y con el tiempo y los días tornar amarillento, pero es un moco habitualmente cristalino. Y el paciente te lo refiere así, parece que me abrieron la llave del agua, el moco es constante, no termina de salir. Luego de que sale mucho moco, de repente cursa con periodos de obstrucción nasal, periodos en donde la nariz se le tapa. Y además se puede acompañar de mucha comezón en los ojos, en la nariz, en la garganta, problemas de descarga posterior, el paciente tiene flema, ¿verdad? Esto va aunado generalmente a veces a procesos de tos, irritabilidad, el paciente obviamente no está a gusto con esta situación y cansancio o fatiga. ¿Qué pasa con esta definición de rinitis alérgica? Que si se fijan, pues de repente pudiéramos a lo mejor pensar que lo pudiéramos confundir con COVID, pero la característica del COVID es que es una afección seca. En general, COVID es seco, no es una cuestión húmeda. Rinitis alérgica e influenza son muy húmedos. Y entonces, ¿cómo podemos diferenciar rinitis alérgica de influenza? En que influenza habitualmente da fiebre. La rinitis alérgica no tiene por qué dar fiebre. El paciente no tiene temperatura, sin embargo, tiene obstrucción nasal, tiene los estornudos, el prurito en la nariz. Es muy fácil quererlo confundir con una gripe, pero la gripe viral habitualmente, como decíamos, va acompañado de temperatura alta, cosa que rinitis alérgica no tiene. Es una sola vía y una misma enfermedad, porque por dentro todo el epitelio nasal, sobre todo el piso de la nariz, se está revistiendo, ¿verdad? También a lo que es la faringe y se comunica, ¿verdad? Con los senos paranasales y más hacia abajo, pues con la garganta y la laringe. Es lo que se conoce como una sola vía, una misma enfermedad. Evidentemente que la rinitis pues, es un proceso que está básicamente localizado en la nariz, pero como el epitelio tiene conexión tanto con senos paranasales, con conjuntiva del ojo, evidentemente con la faringe y a través de la trompa del tráqueo con el oído medio, el paciente, es muy raro que el paciente alérgico tenga la pura rinitis aislada. Generalmente cursa con conjuntivitis alérgica, rinitis alérgica, sinusitis alérgica, faringitis alérgica y laringitis alérgica, porque por dentro todo el epitelio se comunica, es como una alfombra. Entonces, si tú tiras agua en un extremo de la alfombra, la humedad se empieza a dispersar por toda la alfombra del cuarto. Esto mismo ocurre con los procesos inflamatorios que inician a nivel de la nariz, pero se van a ir dispersando en ojos, en oído medio, en garganta, en laringe y más aún, muchos pacientes llegan a tener también lo que se conoce como rinobronquitis alérgica o rinitis alérgica y asma.
Son las dos cosas que ocurren. ¿Cómo se desarrolla este proceso de la rinitis alérgica? Pues se desarrolla ante la presencia de un antígeno. El antígeno ya lo habíamos definido en clases previas, es aquel capaz de despertar la respuesta inmunológica. Pero habitualmente los pacientes son atópicos, es decir, tienen la tendencia a desarrollar respuestas de tipo TH2. Ustedes recuerdan las respuestas CD4 de tipo TH2, son las que estimulan al linfocito B para que haga un switching o cambio de isotipo, deje de producir IgG y empiece a producir IgE. ¿Qué pasa con esta IgE? Ustedes ya saben, van y se pegan a receptores, a células que tienen receptores específicos para la fracción cristalizable de IgE, como macrófagos, células dendríticas, linfocitos B, pero también lo que serían los mastócitos. Estos mastocitos, pues evidentemente son los que están llenos de factores preformados, como la histamina, y que van a estar involucrados de forma muy importante en las respuestas de forma inmediata de la vida. Se requieren presentadores de complejo mayor tipo 2, porque son los que reconocen CD4, que en el momento en que reconoce un antígeno que le presenta un macrófago, una célula dendrítica, un linfocito B, va a producir estas citocinas, que habíamos dicho que junto con el CD40 y ligando de CD40, estimula al linfocito B en ese microambiente de citocinas proinflamatorias para que se vuelva TH2. Pero además estimula a las células del aparato respiratorio para que expresen un tipo de integrinas que se llaman PICAM1. Integrinas que ya ustedes saben son las que van, estos receptores de integrinas jalan a cierto tipo celular para que se mantenga en esa área molecular. Esto es algo que ya ustedes conocen, ¿verdad? Y respuestas de tipo TH2 forman un microambiente proinflamatorio en el que va a haber citocinas de tipo 4, 13, 5, 9, que a final de cuentas, pues el receptor del linfocito B tiene, el linfocito B tiene receptores para estas citocinas que hacen un cambio o generan factores de transcripción nuclear, mediante el cual, ya saben, va a haber ciertas áreas que van a cortar en la información en la que se están formando citocinas, se pierde la capacidad de producir IgM o IgG y se empieza a producir IgE. Que la IgE, pues ya saben, va a ser un anticuerpo que se pega a células cebadas o mastocitos. En una segunda reexposición con el antígeno, libera factores proinflamatorios. Inicio, esos factores formados producen la reacción inmediata, pero también habíamos dicho a raíz de esa estimulación de la membrana, se va a venir lo que es la vía del ácido araquidónico generado por la fosfolipasa 2, que saca ácido araquidónico de la membrana de la célula en cuestión y empieza a producir la vía de la lipoxigenasa y de la ciclooxigenasa. La vía de la lipoxigenasa formando los leucotrienos, la vía de la ciclooxigenasa pues formando lo que serían las proteínas. Pero ambos pues van a favorecer la fase tardía de respuesta en la alergia, que ya saben se caracteriza por la congestión. Entonces serían las características de la respuesta alérgica. Y aquí tenemos un video donde vamos a ver entonces cómo algunas cosas como lo que sería un
Ok, si el video de hecho no tiene sonido, vamos a ponerlo desde el inicio nuevamente. En la respuesta de tipo alérgico, algunos antígenos, ¿verdad? Como pueden ser caspas de animales, esporas de hongos, ácaros del polvo, fibras de tela, todo esto que hay en el exterior, inclusive ácaros del polvo o pólenes de plantas, pues van a llegar por primera ocasión a tu nariz. Vamos a suponer que alguien se fue a San Pedro, ¿verdad? Y ahí pues había mucho quelite. Entonces, estos pólenes del quelite entran a la mucosa nasal y ya saben que la mucosa nasal pues va a estar aislando, ¿verdad? El exterior, pero dentro de la mucosa nasal hay células presentadoras de antígeno que van a captar a estos pólenes o estas estructuras polínicas del quelite, lo van a ensamblar en complejos mayores de histocompatibilidad de tipo 2. Aquí está el complejo mayor de histocompatibilidad. Ustedes recordarán esa forma de ensamblaje que hay cuando se hace un esfuerzo de fagocitosis, en este lo está haciendo la célula y expresa en la superficie el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 junto con el antígeno. Entonces, las CD4 son las que van a reconocer al antígeno como algo no propio, como probablemente un patógeno. Y en ese momento, pues, hay una activación de este linfocito CD4. Va a liberar ciertas citocinas, entre ellas la citocina 4, 5, 9, ¿verdad? Y que estas citocinas van a tener células que tienen receptores de estas citocinas, como lo que sería el linfocito B, ¿verdad? Y este linfocito B, en ese momento que recibe a estos receptores de citocinas o estas citocinas proinflamatorias, va a haber un cambio en su conformación que le va a permitir volverse a célula plasmática productora de anticuerpos, va a producir anticuerpos de tipo E, va a producir anticuerpos también que tienen la característica de unirse a algunas células que tienen receptores para los mismos, en este caso la cebado-mastocito, pero ustedes recordarán que también basófilos y eosinófilos también tienen esa capacidad. Hasta este momento se produce lo que se llama sensibilización. Ustedes se dan cuenta, para que pueda en un momento determinado haber una reacción alérgica, se requiere de un proceso que se llama sensibilización. Está dado por que primero se entra en contacto con el antígeno y se generan los anticuerpos. En ese momento, el paciente que por primera vez inhaló el quelite puede no haber tenido ninguna reacción. De hecho, lo más común es que no haya ninguna reacción. Pero en el siguiente cambio de estación, la siguiente vez que a este paciente lo inviten a ir a San Pedro, va a volver a inhalar estos pólenes de quelite. Y él ya está sensibilizado por la primera vez que fue a San Pedro a inhalar esos pólenes de quelite. Entonces, en esa segunda ocasión, ya directamente esos pólenes de quelite se van a pegar a los anticuerpos de tipo E, que están a su vez unidos en la célula cebado-mastocito. Y en ese momento, esas células, ya saben, se van a degranular, van a liberar los factores preformados, entre ellos la histamina, que van a tener, ¿verdad?, como finalidad pues la vasodilatación. Va a haber también la comezón, el prurito, puede llegar a producir el estornudo, son todas las características iniciales de la respuesta alérgica y que están dadas por esos gránulos preformados. ¿Okay? Ya en la segunda parte, cuando ya venga la congestión, ya lo que va a estar involucrado pues va a ser básicamente lo que se genera a través del ciclo de la fosfolipasa 2, que libera ácido araquidónico y genera el ciclo de la lipoxigenasa y de la ciclooxigenasa. ¿Qué es lo que desencadena, decíamos, estos antígenos? Entre ellos algunos que conocemos como intramuros y otros que son extramuros. Los intramuros más comunes en nuestro medio es el ácaro del polvo, el polvo casero, la blatela germánica, que es básicamente el antígeno de la cucaracha. No porque a la persona se le suban las cucarachas, pero los insectos se mueren en la regadera, se pueden morir en el patio, se pueden morir debajo de un mueble que no se limpia muy frecuentemente, debajo del refrigerador. Esas estructuras se van rompiendo y van formando parte del microambiente de las casas. El de uno, que es el antígeno del pelo del gato. Curiosamente, el pelo del gato no es como tal muy alergénico, pero el gato es el más alergénico de las mascotas, porque el gato hace esto: se le lengüetea la manita, luego se peina con la saliva. Y la saliva del gato es la alergénica. Como se pega al pelo, por eso entonces genera reacción alérgica. Pero también el pelo del perro puede generar reacción alérgica. Todo eso son como los disparadores o los sensibilizadores que pueden producir una reacción de tipo alérgico. Bueno, con el ácaro del polvo, pues son muchos tipos de ácaro del polvo. Es un animalito muy pequeño, no se ve, se tiene
utilizar microscopio para verlo. Y bueno, de hecho hay gente que me dice, sí, ácaros, pero yo he visto en mi casa. No, te vio algo ahí, pues ácaro no es, ya esa es una cosa más grande, puede ser a lo mejor el Sarcoptes que pudiera ser el causante de la sarna, pero el ácaro como tal no se ve, a menos que tengas microscopio electrónico muy pequeño. Y lo vamos a tener en nuestra casa. Y luego decíamos caspas de animales, obviamente de gatos, de perros, ¿verdad? Y las cucarachas. De repente, en los lugares donde tienen cooler o aerocooler, pues la formación de hongos, entre ellos el muco, de hecho, ese que lo han hecho en la India, que ahora lo descubrieron que produce daño a pacientes inmunocomprometidos, pero aquí en nuestro medio es aspergillus, que es por mucho el hongo más común. Y en los exteriores, pues tenemos histoplasma, capsulatum, paracoccidioidomicosis, ¿verdad? Que también pueden llegar a aparecer. Hay ciertas épocas del año donde abundan los pacientes alérgicos. Otra pista que nos puede dar a entender que el paciente no está teniendo una gripe, sino que está teniendo un proceso alérgico. Y el paciente te lo dice directamente, doctor, yo me pongo muy mal en primavera, verano y en otoño y invierno. Pero hay personas que se ponen muy mal en verano, otros se ponen mal en invierno, otros en otoño y otros en primavera. ¿De qué depende esto? Pues del antígeno que más vamos a tener por ahí en esos momentos de forma abundante. Por ejemplo, los hongos es más común que empiecen a aparecer a mediados de lo que sería la primavera, pero alcanzan su pico máximo durante el verano y luego empiezan a disminuir más o menos a mediados del otoño. Por otro lado, por ejemplo, los árboles empiezan a polinizar más, tiene un periodo de polinización muy alto a finales de invierno y principios de primavera, y luego bajan mucho en verano, excepto mezquite, que mezquite prácticamente poliniza durante todo el año. Vemos, por ejemplo, lo que serían las malezas, que esas van a tener generalmente un pico alto de polinización, ya entrando lo que sería el otoño, y los pastos, que son los que ahorita empiezan a polinizar a mediados de primavera y principios del verano, y se mantienen polinizando todo el verano. Son los que vemos más comúnmente, como la capriola, que es el pasto grama o pategallo, que hace como una patita inversa, el oltus, el zacate Johnson, lo que sería el pasto inglés. Son los principales antígenos en nuestro medio, en Sonora, que producen la rinitis alérgica. La rinitis alérgica es producida, decíamos, porque pues todas estas cavidades, tanto la cavidad nasal como los senos paranasales, como la nasofaringe, la hipofaringe, la orofaringe y la laringe, pues están revestidos por el mismo epitelio, no están separados. Ese epitelio plano, estratificado, y ya empieza a ser pseudoestratificado cilíndrico sellado cuando empieza a entrar directamente a la laringe. Pero acá es plano estratificado, no queratinizado. Entonces, ese epitelio lo vamos a encontrar prácticamente en todas las porciones interiores, inclusive decíamos hasta con el ojo. Un epitelio plano, estratificado o escamoso, le podríamos llamar, forma parte de la región anterior. Ya cuando empieza a entrar a la hipofaringe, empieza a cambiar a pseudoestratificado tipo columnar, que es el que produce moco. Pero en las otras regiones es prácticamente plano, estratificado, no. Eh, Decíamos, hay una fase temprana de síntomas dado por la liberación de histamina rápido, pero se requiere que el paciente se haya sensibilizado previamente, que el paciente sea alérgico. Para esto tuvo que haber tenido contacto con un alérgeno previamente y eso debió haberle generado la degranulación. Obviamente se libera histamina, bradicinina, serotonina, triptasa, heparina y algunos factores quimiotácticos que van a ir atrayendo neutrófilos, eosinófilos y basófilos, se van a acumular de forma muy importante. Entonces, importante el que ustedes entiendan la forma en que esta reacción de hipersensibilidad tipo 2, que está mediada por IgE, se genera previo a una sensibilización. Gente que me dice, no, pues que yo soy alérgico al camarón. ¿Cómo puede ser que sea alérgico al camarón si toda mi vida he comido camarón? Pues precisamente por eso. Entre más tiempo tengas comiendo un alimento, más posibilidades hay de que ya estés sensibilizado. Y ante una nueva exposición se genere una respuesta clínica inmediata. Es decir, se genere la liberación de histamina. Si tú nunca hubieras comido camarón o nunca hubieras inhalado quelite, imposible que te dé alergia. Se requiere una fase previa de sensibilización. Y entonces se produce la fase temprana. La fase temprana básicamente está dada por histamina. Lo habíamos visto en algunas clases previas. Posteriormente a la fase temprana o inicial,
inicia más o menos a las 3 o 12 horas la fase tardía. Y esa tiene más que ver con el acúmulo celular. Es lo que produce la obstrucción, que el paciente se le tape por completo la nariz, los cornetes bien hinchados, no puede respirar. Y esta está dada más que nada por la liberación, ¿verdad?, de algunos mediadores, entre ellos los leucotrienos y radicales libres del oxígeno, que se liberan durante la activación de los eosinófilos y que van dañando el epitelio. Recuerden que esos eosinófilos tienen la proteína catiónica eosinofílica. Es esta fase tardía la que se puede prevenir con cortisona. En la fase inicial se trata con antihistamínicos y en la fase tardía, por eso hay mucha gente que cuando trae congestionada la nariz utiliza un antihistamínico, loratadina, levocetiricina, eh, que ustedes manden y gusten. Dicen, es que a mí no me sirve el medicamento para la alergia. Pues no, el antihistamínico en la fase tardía no tiene ninguna función. Realmente funciona en la primera fase o como preventivo. Pero ya en la fase tardía lo que te puede funcionar es el antileucotrieno o el corticosteroide. Importante saber en qué fase está el paciente. ¿Ven? Teníamos nosotros idea del tipo de fases que hace COVID-19, porque son más o menos semejantes al tipo de fases que hace un paciente con reacción alérgica y no todos los medicamentos funcionan en la misma fase. Hay algunos mediadores, inductores de esa respuesta, pero por mucho el más importante que se encuentra en los gránulos preformados es la histamina. Por mucho es la sustancia o la molécula más importante en la reacción alérgica, sobre todo en la fase inicial. Por eso es que los antihistamínicos siguen siendo el pilar en el tratamiento de los pacientes con alergia de cualquier tipo, sobre todo de rinitis alérgica. Los leucotrienos se forman en la fase tardía, cuando la fosfolipasa 2 saca, ¿verdad?, el ácido araquidónico para que éste entre, ¿verdad?, dentro del ciclo de la lipooxigenasa y forme los leucotrienos. Se llaman leucotrienos estas sustancias porque se aislaron por primera vez de los leucocitos. Entonces, leuco viene de células blancas y trienos porque tienen 3 enlaces dobles, que es la forma molecular que aparece. Decíamos, son productos derivados de la activación de la lipoproteasa que actúa, ¿verdad?, sobre la fosfatidilcolina de la membrana de la célula que se activó y de ahí saca ácido araquidónico para meterlo en la vía de la lipoproteasa. Se conocían a estas moléculas como sustancia de reacción lenta de anafilaxia porque son las responsables de la fase tardía que aparece a las 3 o 2 horas. Es por eso que al paciente con alergia se le da sí el antihistamínico, pero también la cortisona o el montelukast, que es un bloqueador de leucotrieno. Entonces, por eso utilizan ambos. ¿Cuál es la historia clínica característica de un paciente con rinitis alérgica? Cuando ya tiene uno mucho tiempo con pacientes con alergia, se le empieza a hacer de repente a uno muy raro que el médico general o nuestros colegas pediatras o el médico mucho para hacer el diagnóstico de rinitis alérgica. Y ustedes pensarán, bueno, pues han de batallar con ese paciente unos meses, ¿no? De repente se les da el diagnóstico y regresa. No, hay niños que tienen 10 años con rinitis alérgica. No ha habido un médico que les pueda decir qué es lo que tienen. Peor aún, les dicen, sí, pues tiene alergia. Y ya, como si fuera algo que no se fuera a poder solucionar. Es de repente increíble, pero cuando yo iba a estudiar alergia, que terminé medicina interna, nuestros compañeros de medicina interna decían, oye, ¿qué vas a hacer tú? No, pues yo cardiología. Muy bien. ¿Y tú? No, pues terapia intensiva. No, ¿y tú? Geriatría. No, neurología. Me preguntan a mí, ¿y tú qué vas a hacer? Pues alergia y neurología. Dicen, ¿qué? Alergia. ¿A poco hay una especialidad? Y estoy hablando, o sea, no muy lejano, hará probablemente, cuando yo terminé alergia en el 2005. Estamos hablando de una situación no muy lejana. Hay desconocimiento de la existencia de la especialidad de alergia y inmunología en los médicos. Ya dejen ustedes en los pacientes, en los médicos. De repente desconocen que es una especialidad que existe, que cura pacientes que tienen alergia. De repente su mentalidad es de que la alergia no se cura. No, la alergia sí se cura. Obviamente no en todos los pacientes, pero en una gran cantidad, casi en un 80%. ¿Cómo podemos saber que un paciente es alérgico? Y no nomás con rinitis alérgica, con lo que sea, por la atopia. La atopia es el antecedente familiar de rama directa, ya sea papá, mamá o abuelos,
que hayan cursado con alergia. Si el papá o la mamá es alérgico del niño, o el abuelo o la abuela, el paciente tiene una altísima probabilidad de ser alérgico también. Por eso es bien importante preguntar la frecuencia. Los cuadros alérgicos van y vienen. Se presentan casi siempre en los cambios de estación. Característico de la alergia. Y el paciente te lo dice. Hay periodos en que yo ando muy bien, pero nada más viene el cambio de estación y me pongo mal. Híjole, ese está diciendo que es alérgico, está gritando que es alérgico. La intensidad. Ese paciente se puede poner bien mal casi una situación de llegar a urgencias. En cuestión de minutos estás muy bien, como si nada hubiera pasado. El paciente te dice a veces con qué se presenta. Te dice, doctor, es que yo me acerco a un mezquite y me pongo mal. O yo me acerco a los gatos y de plano no aguanto. Pero también el paciente te dice que le pueden ocurrir sus cuadros con cosas que ahora ustedes saben que no pueden causar alergia. Por ejemplo, te dicen, yo soy alérgico al pinol o soy alérgico al cloro. Ustedes saben que lo que se presenta en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 son proteínas, son aminoácidos. Cloro es un mineral. No puede la célula presentadora de antígeno presentar una molécula de cloro ahí. No. Entonces, no hay forma que alguien sea alérgico al cloro. Pero hay gente que dice, no, pero yo me pongo mal con el cloro. Ah, eso sí, sí lo creemos. ¿Pero por qué? Porque el alérgico ya trae inflamación crónica generada por otros antígenos que son proteínas. Se expone a un irritante primario como el cloro, se va a poner muy mal. De hecho, todos nosotros, aunque no seamos alérgicos, si nos ponemos a inhalar cloro, eventualmente vamos a ponernos muy mal. Pero los que no somos alérgicos nos quitamos del lugar donde había mucho cloro y nos ponemos bien, se nos va la inflamación. En cambio, el que ya tiene alergia, si se pone un irritante primario, sigue poniéndose mal, aunque se quite del lugar donde estaba la irritación primaria, sigue sintiéndose mal. Y esto es porque ya trae una inflamación crónica. El paciente alérgico ya tiene tiempo utilizando muchos medicamentos para la alergia. Decíamos Sensibit D, Sal, Dimegan D, Repapet, Inhalatarax, el Birlix, bueno, toda la bola de antihistamínicos que existen, el paciente te lo receta. Tiene mucho tiempo utilizando, los han recetado. La otra es que es muy raro que un paciente tenga una sola alergia. La alergia, decía un compañero de nosotros, un maestro, son como las cucarachas. Donde hay una alergia, hay mucha seguramente. Lo que pasa es que hay que escarbar. Porque cuando el paciente llega contigo, pues te va a decir de su afección principal. Para él es la nariz. Pero ya cuando le preguntas, oiga, ¿y los ojos se le inflaman? Ah, sí, también me da mucha comezón. Oiga, ¿y no se le tapa el oído? Ah, sí, también se le tapa el oído. Oiga, ¿y no se llena de ronchas? Sí, por cierto, también O sea, ya escarbándole, te das cuenta que esas alergias están por todo el organismo. Como lo es, porque es finalmente una reacción sistémica. A la exploración física, generalmente el paciente atópico tiene su fase atópica. Son sus ojitos llorosos, ¿verdad? Las líneas de Denny-Morgani, la mucosa nasal muy pálida, tiene crecimiento de cornetes, lo que son los puentes hialinos, la presencia de pólipos nasales. Todo eso nos habla evidentemente de cronicidad. Son niños curiosamente bonitos. El alérgico es un paciente habitualmente bonito. No sé por qué, pero quizás sea por esa apertura de boca sexy que trae. Los que no les parece que eso sea muy sexy son a los ortodoncistas, porque ellos se dan cuenta que como el niño tiene la nariz tapada, tiene que empezar a respirar por la boca. Lo que sucede es que abre la boca todo el tiempo para poder respirar. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que son niños que están todo el tiempo con la boca abierta. Todo el tiempo están con la boca abierta. Cuando son chiquitos babean mucho y esto empieza a generarles deformación del maxilar inferior. Es haber hiperprognatismo, son pacientes que pueden tener problemas con la dentadura. Curiosamente, los que nos hacen el diagnóstico más rápido antes que el médico general es el ortodoncista. No saben ustedes la cantidad de pacientes que el ortodoncista, me refiero a mí, por rinitis alérgica. Ellos se dan cuenta porque llegan con ellos por problemas de la quijada. Y es porque duermen con la boca abierta. El diagnóstico de la rinitis alérgica, como el diagnóstico de todas las enfermedades, es clínico. Cuando lleguen con su maestro de imagenología, les va a decir que no es cierto. El diagnóstico es por imagen. No, no, no. El diagnóstico es clínico y luego lo refuerzas con la imagen. Por lo tanto, para yo decir si alguien tiene rinitis alérgica, no requiero más que mis sentidos. Los oídos para escuchar lo que el paciente me dice, hacer la exploración física y
con eso es suficiente. Yo, historia clínica, exploración física, yo tengo el diagnóstico. Pero si lo quiero apoyar, entonces puedo pedir una radiografía, porque esa parte me puede dar datos de si hay sinusitis que acompaña la rinitis alérgica. Puedo pedirle una tomografía, que es más específica. Puedo pedirle laboratorios como niveles de IgE. Ojo, los niveles de IgE elevados en México, la primero que deben de pensar es en parasitosis. Y después ya hay problemas. Y niveles de eosinófilos nasales que siempre están elevados. Pues la prueba. The skin test allergen extracts are contained in these wells, and the tests are performed using the Greer-Pick skin test device. First, the skin is cleaned with alcohol. The positions are then marked using a grease pencil. In this case, we will be performing the 18 allergen environmental panel. The picks are used to make small scratches in each position to allow the extracts to penetrate into the surface of the skin. The extracts are then blotted away. The results can be read after 15 minutes. You can see here that there are two wheal and flare reactions. The first reaction is that of the histamine positive control. The size of the wheal is measured in millimeters and recorded on the result sheet. The third position here indicates that the patient has a house dust mite allergy. The size of the wheal can be compared to that of the positive control. Another useful device for skin testing is the multi-test. This device allows 8 allergens to be tested at the same time, and is particularly useful for young children who are unable to sit still for any length of time. The skin is again first prepped by cleaning with alcohol. It's important to ensure that the back is flat. The positions are then marked. The device is placed on the skin and rocked back and forth to ensure good contact with all 8 points. It's important to apply even pressure over the 8 prongs. There will be a slight prickling sensation during the application of the device. This procedure is usually well tolerated, even by young children. The positions are then marked and the excess extract removed by blotting. The results are read after 15 minutes. The multi-test device has a lower limit of cutoff at 5 millimeters. That means any wheal that is less than 5 millimeters are regarded as negative. In this case, only the positive control showed a reaction. Entonces son diferentes formas de hacer la prueba cutánea. Se puede hacer en el antebrazo del paciente, se puede hacer en la espalda del paciente. Depende mucho de los alergenos que vamos a utilizar. Existen alrededor de 95 alergenos diferentes, entre los que se incluyen el pelo del camello, el pelo del tigre, caviar, ¿verdad? Que no son cosas que habitualmente en la comunidad se expongan a ellos. Entonces hacemos más bien como una especie de selección de un pequeño número de antígenos, que son 20, 22, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y esos son los que probamos en el paciente. Hay unas especies de paquetes ya hechos
para pacientes de, por ejemplo, la costa de Hermosillo, para pacientes de la zona central, ¿verdad? Para pacientes de la tierra. Varía un poquito el tipo de polen que probamos ahí, pero es básicamente lo que se usa. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, lo que se utiliza en el noroeste no es lo mismo que se utiliza en la Ciudad de México, ni lo mismo que se utiliza en Yucatán. Son pólenes diferentes. Entonces, la prueba cutánea no es para ver si el paciente es alérgico. La prueba cutánea es para yo saber qué es alérgico al paciente cuando yo ya hice el diagnóstico de rinitis alérgica. Entonces, nos tenemos que basar en factores de riesgo. Los factores de riesgo es que pues, ya en la familia haya personas que son alérgicas. Esto genera un riesgo muy alto de que el niño o el paciente, en este caso, pues, tenga una predisposición genética para desarrollarla. Curiosamente, los varones somos en general un poco más alérgicos que las mujeres. Eso sobre todo en niños, ¿eh? Ya cuando van creciendo como que se empareja esta situación. Que haya nacido durante el cambio de estación, fíjense, eso también lo predispone a uno a ser alérgico. Que sea el primogénito, casi todos los primogénitos son alérgicos, se hayan utilizado muchos antibióticos con ellos o que sean productos de partos prematuros. La mamá haya estado expuesta al humo del cigarro en el primer año de vida, que tengan también muchos alérgenos intradomiciliarios. Cuando el niño nace en una casa donde ya hay perro y hay gato, actualmente no desarrolla alergia al perro o al gato. El problema es que los papás, sobre todo con el primer hijo, somos muy obsesivos y le queremos quitar toda la contaminación que hay alrededor. Lo dejamos sin nada. Entonces el sistema inmune en los primeros años es cuando se está poniendo a los antígenos propios, está desarrollándose, no tiene exposición a pelo de perro y pelo de gato, lo quitamos durante 3 años y a los 3 años le compramos el perrito al niño o el gatito y entonces es cuando desarrolla la alergia porque ya no lo reconoce como algo con lo que comúnmente tendría que convivir. Niveles de inmunoglobulina mayores de 100 antes de los 10 años. Eso lo pudo haber condicionado alguna parasitosis. ¿Recuerdan la relación entre alergia y parasitosis cuando vimos la clase de respuesta inmune a parásitos? Y la presencia de IgE específica que la podemos medir, decíamos, con la prueba cutánea. Y también se puede medir en sangre IgE específica alérgenos. ¿Cómo se clasifica? Así como en asma hay una clasificación de Lina, en alergia o rinitis alérgica hay una clasificación que se llama AREA. Cada año la cambian y le agregan cosas, ustedes la pueden bajar gratis de internet, no tiene la mayor relevancia, pero es básicamente una clasificación que nos dice que la rinitis puede ser intermitente o persistente y puede ser leve, moderada, severa. Generalmente la intermitente es la que es leve. Los síntomas son menos de 4 días a la semana, menos de 4 semanas consecutivas. Con alergia o rinitis alérgica intermitente a veces no va a buscar al médico, ni al médico general ni al especialista. Este paciente es el clásico que va a la farmacia y él solito va y se compra su Dimegan o su Loratadina. Se cura su alergia durante el cambio de estación y luego se olvida del problema y a veces no consulta con el médico. El que generalmente van a ver que consulta con el médico es el que la tiene persistente, porque ese ya no le gusta, dura más de 4 días a la semana, más de 4 semanas consecutivas y a veces ya no le hace efecto lo que él automedicó o lo que le dijo el amigo o el vecino o el amigo médico que se tomara. La rinitis puede ser traumatizante. O sea, uno pensaría, ay, pues es moco. No, sí, pero es moco constante. Puede ser muy agresivo. Cuando es leve, generalmente los niños duermen bien. Y digo niños porque la rinitis alérgica, la mayor parte de mis pacientes son niños, pero también lo puede tener el adulto. Puede hacer sus actividades diarias, deporte, puede hacer sus actividades laborales, generalmente no tiene molestia, este paciente grave los va a buscar. Incluso en niños tampoco se los van a llevar a la consulta. Pero cuando el niño no duerme, porque se le tapa la nariz y llora toda la noche y no deja dormir al papá o a la mamá, cuando el niño ya no puede hacer actividades deportivas y entonces le mandan un reporte de la escuela y se entera la suegra y les dice que padres están desconsiderados, el niño anda malo, o cuando el adulto, el cirujano, ya no puede operar porque se le sale el moco del cubrebocas o el arquitecto ya de plano no lo deja dibujar, ahí es cuando te van a ir a buscar al consultorio
está gustando lo que está pasando. Entonces, habitualmente leve casi siempre es intermitente, la moderada o grave es persistente, pero puede haber alguna moderada o grave intermitente, sobre todo aquellos en el cambio de estación. Puede haber una leve que sea persistente todo el año, sobre todo aquellos pacientes que son alérgicos a polen de plantas, pero también esporas de hongos y también a ácaros del polvo. Entonces les ocurre toda la polinización más lo que ya tienen dentro de su casa. ¿Qué diagnósticos diferenciales tendríamos que hacer? Rinitis infecciosa, que habitualmente se caracteriza, ¿verdad? Por lo que es fiebre, a diferencia de la rinitis alérgica que no tiene fiebre. El síndrome eosinofílico, ¿verdad? La rinitis eosinofílica no alérgica o NARES, que se caracteriza por gran cantidad de eosinófilos en la mucosa nasal, pero que no tienen IgE elevada. Esos pacientes no les sirve la vacuna de inmunoterapia común y corriente. Porque esos pacientes no tienen IgE, su problema es que tienen demasiados eosinófilos. Rinitis medicamentosa, aquellos que utilizan la oximetazoline, el Afrin de forma constante, llevan años utilizándolo, peor si trae fenilefrina o trae corticosteroide, va atrofiando la mucosa. Rinitis atrófica, lo mismo, u hormonal, casi todas las mujeres cuando se embarazan les inflaman los córneas. Hay una rinitis del embarazo, esa se quita pues, hasta que termina el embarazo. El diagnóstico sigue siendo clínico, por lo que se requieren siempre médicos capacitados para hacer el diagnóstico de rinitis alérgica, pero sobre todo médicos de confianza. Ok, el que entendió, entendió. Muy bien, ¿cuál es el tratamiento de la rinitis alérgica? El tratamiento es, primero, medidas de higiene general. Y el paciente te dice, doctor, es que cuando yo me pongo bajo un mezquite es cuando me pongo mal. Yo lo primero que le digo es, pues no se ponga bajo un. A veces la gente se enoja. Sí, o sea, si tú me estás diciendo que no te pones debajo del mezquite, te pones mal, pues no te pongas debajo del mezquite, ponte debajo de otro árbol. No, pero es que el mezquite lo tengo en la casa. Ah, bueno, la cosa cambia. Cuando me dicen, doctor, pues es que cuando me pongo cerca del gato o lo abrazo, me pongo mal, pues no abraces al gato. Pues, oiga, no, pues soy veterinario. Bueno, la cosa cambia. Pero sí, lo primero que se tiene que hacer es tratar de evitar lo que te hace daño. No estés donde estén las cosas que te hacen daño. Pero si no lo puedes evitar, bueno, entonces para eso vamos a tener farmacoterapia, van a ser los medicamentos que vamos a usar para cuando te pongas mal. Vamos a tener inmunoterapia, que es lo único que puede modificar la respuesta inmunológica, que se deje de producir IgE y que se vuelva a producir IgG, lo cual es bastante interesante. Y educación del paciente. El paciente comprenda su enfermedad para que sepa él cuándo es cuando ya le está viniendo la inflamación, tome los medicamentos a tiempo, sepa cuándo acudir a consulta y en qué momento. Esos 4 pilares son el tratamiento para todas las enfermedades alérgicas, no nada más para la rinitis. Y me preguntan muy comúnmente, doctor, ¿y cómo debe de ser la casa del paciente que tiene alergia? O sea, ¿qué cambios tengo que hacer? Yo les digo, pues tiene que ser una casa grande, espaciosa, bien ventilada, con pisos de parquet, con decoración minimalista. Oye, doctor, pues si no soy millonario. No, pues yo le digo lo que tendría que tener, o sea, que es lo mejor para un alérgico. De hecho, hay estudios en Inglaterra donde los pacientes son bien alérgicos, los internan en un hospital en condiciones súper limpias, donde hay una limpieza extrema del piso, bien ventilación, pero no entra ningún polen, hay mucha luz, la decoración es minimalista, la alergia. Claro, porque ya no se expone al antígeno. Pero eso no es la vida real. O sea, la vida real no es estar internado en una cápsula en un hospital. La vida real es salir hacia el exterior, que pase un carro y levante polvo, que estén fumando donde estás tú. Esa es la realidad. No podemos tener al paciente alérgico en un globito. Pero claro, las medidas generales pueden ayudar definitivamente. Una casa más limpia, evidentemente, es mejor para el alérgico que una casa sucia. Unas persianas de tipo vertical, evidentemente, son mejores que las horizontales que guardan polvo. En general, se diría que la decoración minimalista es la que más le conviene al alérgico. Pasamos de los extremos, de gente que no quiere ni salir. Ahora con el COVID peor también. No quería salir por nada del COVID. De repente me tocó ver en consulta pacientes que no eran médicos, que no trataban área COVID por ese tipo de mascarillas. What the fuck? No más vas a ir de compras. Bueno, hay alérgicos que también las usaban ya. Y es la idea a veces de algunos papás de tener a los hijos como en una burbuja.
nada se les acerque. Eso no es la vida real. Pero nos vamos a los extremos de papás, ¿verdad? Que ya creo que ya van por el tercer hijo y ya se perdió esas ganas, darle tantas ganitas al cuidado. Y dices, ay, no, ya que la niña haga lo que quiera, ya a volar, ¿no? Entonces, el pretender que esto no le va a afectar, pues también, o que diga, ay, que sí que juegue con lobo y que se eche la tela a la cabeza. Son los extremos, no podemos ser tan exagerados como papás primerizos, ¿verdad? Exactamente, esa es la mejor descripción de la no podemos ser como papás primerizos, queremos tener encapsulado al bebé, que nada se le acerque, no queremos ni que lo vean los familiares. Fíjate que hay un gato por allá y el papá quiere matar al pobre gato a miles de kilómetros del bebé. No, esa es una exageración. Pero tampoco podemos permitir esto. O sea, tiene que haber como, digo, el niño pues se cae, bueno, cayó. Pues ya le lavas las manitas. Agarró tierra, no pasa nada, agarró la tierra. Después de que la agarró y ya jugó con la tierra, le lavas las manitas. O sea, tiene que ser, bueno, eso lo va aprendiendo uno conforme va pasando los hijos. Desafortunadamente al primero generalmente le toca esto y al número 3 generalmente le toca esto. ¿Y cuál es la farmacoterapia o qué damos de tratamiento en un paciente con rinitis alérgica? Utilizamos cortisona nasal, antihistamínicos orales, antileucotrienos o cromolina. Gente con muchos nombres diferentes, muchas marcas, muchas combinaciones, pero todo es lo mismo, a final de cuentas, todo es lo mismo. Hay muchos corticosteroides nasales de muchas marcas, que si el Ometopan, que si el Dimista, que si el Rinocort, que si, en fin, se me vienen ahorita muchos a la mente. Bueno, aquí hay muchos nombres, el Nasacort, el Beconace, en fin, y salen y hay hasta genéricos. Y cada uno de los laboratorios que nos visita te dice que el suyo es el mejor, porque no pica, que porque no produce estornudos, que porque no arde la nariz, que porque tiene mejor absorción. Yo lo que he visto, se los digo con la mano en el corazón, es que todos son exactamente iguales a la hora de actuar. Son muy buenos. ¿Cuál receto yo? Pues el que me lleva de viaje a un congreso. No, no es cierto. Debería de recetar ese, pero no. Receto yo generalmente, número uno, que sea accesible para que el paciente lo pueda comprar. Porque si es carísimo, pues entonces el paciente no lo puede comprar. De que lo haya recetado, de todas maneras no lo usa. Dos, que sea evidentemente algo que no le arda al paciente, que no le genere más lesión. Porque si el paciente siente que le arde, lo va a dejar. Entonces, y que sea de pocas aplicaciones, que no tenga que estárselo poniendo varias veces al día, sino con una vez al día sea suficiente. Entonces ya ustedes escogerán, ¿verdad? Yo lo que les recomiendo, como siempre, en todas las, se lo digo en patología, para diferentes patologías, apréndanse un esteroide nasal y apréndaselo ese bien y ya ese usan. Ya conforme ustedes vayan a la práctica, se van a ir soltando, aprendiendo cómo funcionan los demás y van a ir ampliando su repertorio. Pero al principio agarren uno y sépanlo usar ese muy bien y todos los efectos secundarios, la dosis y todo, ya ese que sea su caballito de batalla. Con el tiempo se irán familiarizando con otros grupos y bueno, van a irse soltando. Anticolinérgicos, los antihistamínicos tienen como efecto secundario efecto anticolinérgico a nivel del sistema nervioso central y algunos efectos misceláneos. Habitualmente el antihistamínico entre más antiguo es, porque hay antihistamínicos que son muy al inicio, que son los antihistamínicos, digamos, de la vieja guardia, y luego o de primera generación y antihistamínicos de tercera generación. Conforme los antihistamínicos han ido progresando, cada vez causan menos sedación, menos boca seca, menos problema urinario, pero pues esto es bien variante. Yo tengo gente que me dice, doctor, a mí no me dé loratadina porque esa no me hace efecto. Deme fexofenadina. Yo tengo pacientes que me dicen, no, a mí la fexofenadina no me funciona, a mí deme clorfenamina. En fin, es muy diferente en cada paciente, pero lo que ustedes tienen que recordar es que en general, entre más viejitos, más efectos secundarios, más potentes. Entre más nuevos, menos efectos secundarios, pero menos potentes. Así es, ¿eh? Aunque obviamente los laboratorios dicen que no es cierto, que su antihistamínico de tercera generación es igual de potente que los de primera, no es cierto. Los más potentes son los de primera generación, pero son los que tienen más efectos secundarios. Entonces, el principal efecto secundario que la gente odia del antihistamínico es que da sueño. Ahora imagínense un niño con el moco, el estornudo, que le dan su ketotifeno, que tiene que estarlo tomando, y en la escuela pues está durmiendo.
o está en la clase esta vía Zoom y el niño chamaquín se está durmiendo. La maestra, es que no pone atención, tiene déficit de atención. No tiene déficit de atención, está drogado por el antihistamínico. Hay mucha alergia. El niño hay que vacunarlo para quitarle eso. Recuerden, no es solamente la histamina, se liberan leucotrienos a raíz de los fosfolípidos de la fosfeticolina, la fosfoliposa 2 la convierte en ácido araquidónico y genera la vía de la 5 lipoxigenasa que producen los leucotrienos, y estos a su vez actúan sobre todo en la vía respiratoria. Ya sé que ustedes van a decir, son los principales broncoconstrictores, sí, pero a nivel nasal producen también muchas respuestas biológicas, entre ellos que se te tape completamente la nariz. Entonces, dependiendo del síntoma que el paciente tiene, lo que vamos a utilizar. A veces utilizamos todos, porque a veces los pacientes tienen estornudo, rinorrea, obstrucción nasal, pero siempre hay que tratar de ver de esos 4 síntomas importantes, 5 si involucramos al ojo, qué es lo que más le molesta al paciente. Muchos de ellos están así, es que a mí la comezón me vale, el problema es que no me deja de salir moco. Entonces van a decir, no, yo moco ni tengo, el problema es que la tengo bien obstruida. Entonces hay que saber bien qué es lo que más le molesta al paciente para dirigir ahí los esfuerzos, ya que no todos los medicamentos hacen lo mismo. Es muy importante saber que existen descongestionantes orales y nasales. El intranasal es la fenilefrina y el oral es la fenilefrina. Hace mucho tiempo tenemos pseudoefedrina. Cuando vimos la clase de drogas, ¿verdad? Les hablé yo del Lei Wong y de que ocopela su cuello, y la pseudoefedrina la sacaron olímpicamente del presidente Calderón. La sacaron de nuestro cuadro básico, porque los narcotraficantes la utilizaban para cortar las. Entonces, fríguese las personas y nos quedamos sin un descongestionante que era fenomenal. Sin embargo, estamos pegados a la frontera. Bueno, ahorita está cerrada, pero supongo que eventualmente algún día la abrirán. Y allá en el otro lado, en el Walmart, del otro lado, en el Target del otro lado, venden loratadina con pseudoefedrina, que ese es el descongestionante más importante para la nariz. Y ese actúa de forma importante. Entonces, el descongestionante es para cuando no puede respirar el paciente, en la nariz tapada. En México solamente tenemos oximetazolina y sí por ahí creo que hay algunos descongestionantes nasales que pueden ferir. Pero si no tenemos aquí o no le funciona al paciente, bien, la cortisona no se queda atrás. La cortisona intranasal también descongestiona muy bien. Pero si su problema son los estornudos, también cortisona. Pero no, el problema es que tiene demasiado moco en exceso y tiene que estar sonando antihistamínicos en los. Eso le funciona muy bien, igual que para la comezón. Entonces, dependiendo del síntoma principal, es lo que vamos nosotros a dirigir como tratamiento. Y vamos usando escalones. Al inicio, si la rinitis es leve, si no le molesta mucho, puedes ir con los puros antihistamínicos. Ya te vas a ir con un Montelucas o algún descongestionante nasal, nasal. Pero si ya vemos que no, pues ya es más persistentita, pues ya te vas entonces con corticosteroides intranasales o cromoglicato de sodio. En todos estos deberíamos de iniciar desde el principio la inmunoterapia. Lo único que puede realmente modificar la historia natural de la enfermedad, cambia, ¿verdad?, la producción de IgG a IgG4, lo cual es muy interesante y eso disminuye la posibilidad de que estén respuestas de tipo. La inmunoterapia se hace a base de la prueba cutánea. Cuando hacemos la prueba cutánea sabemos a qué es alérgico el paciente y eso es lo que agregamos en la vacuna. Antes era siempre inyectado. No, no me quiero vacunar para las alergias, son muchos piquetes, duelen mucho, no tengo que me le ponga inyección, no tengo jeringa, ya no hay pretexto, porque la inmunoterapia ahora puede ser sublingual. Entonces, el no vacunarse, el tener alergia, como la gente dice, ay, pobre porque quieres. Si tienes alergia, pues tienes alergia porque quieres. No, ¿por qué? Pues porque ya te puedes vacunar. Puedes hacer un tratamiento de desensibilización. Puedes quedarte sin alergia. Oiga, doctor, pero pues es que eso es muy caro. No, es mucho más caro estar comprando medicamentos. También es muy caro para la calidad de vida. Pero la verdad es que no duelen. Las pruebas cutáneas duelen mucho, ¿no? Algunos de ustedes seguro habrá sido mi paciente o tiene o conoce a alguien que fue paciente mío. Las pruebas cutáneas no duelen. No es que no las podemos hacer en bebés. Las pruebas cutáneas se pueden hacer en pacientes desde días de nacido hasta de 90 años. No, pero es que las vacunas para la alergia son para mayores de 3 años. No, las vacunas se las puedes dar a un bebé
De hecho, son los que más rápido responden a la inmunoterapia, o se puede dar a un viejito de 9 años. No, es que las alergias no se curan. No, las alergias sí se curan por completo cuando descubrimos a qué es alérgico el paciente y lleva su ciclo de inmunoterapia completo. No, es que las vacunas para la alergia que hace el doctor traen cortisona. No, Amalayón. Ojalá trajeran cortisona, serían mucho más rápidas. No, nuestras vacunas para la alergia no contienen cortisona. No, es que son carísimas. No. De hecho, el precio de una vacuna está muy por debajo del precio de muchos medicamentos que los pacientes compran para su alergia constante. A la larga, es más barato vacunarte para la rinitis alérgica, estar compre medicamentos en los cambios de estación. Ya ni se diga las idas al pediatra. Como conclusión, yo les diría entonces que la rinitis alérgica tiene un fondo alérgico de respuesta tipo TH2, que ustedes ya lo saben, una reacción de hipersensibilidad tipo 1, como todas las enfermedades alérgicas. El tratamiento, como todas las enfermedades alérgicas, tiene 4 pilares fundamentales. La higiene, evitar lo que te hace daño, medicamentos, la inmunoterapia o vacuna para la alergia y educar al paciente. La inmunoterapia o vacuna para la alergia, ya sea inyectada o tomada, es lo único que puede curar al paciente. El resto de los medicamentos lo que hacen es quitar los síntomas, nada más, incluyendo omalizumab, que son anticuerpos monoclonales. Muy bien. Esto creo que es todo. Entonces,